hay que ver que este auge no va a permanecer aquí para siempre, sino va a durar unos 30 años a lo mejor, si seguimos sobre la ruta esperada para alcanzar cero carbono. El cobalto, ahí la demanda es bastante precaria. Ya estamos viendo innovaciones para utilizar menos cobalto, níquel, magnesio, cobalto en las baterías. Algunos acercamientos quieren utilizar litio o fosfato de iono en vez de cobalto. O sea, hay conceptos de desplazar y reemplazar el cobalto. Y la energía renovable claramente se va a utilizar en las infraestructuras. Claramente, hasta cierto punto, una vez la infraestructura esté construida, la demanda va a verse reducida. Aquellos países que son ricos de estos minerales tienen un tiempo limitado de beneficiarse de este auge, y para asegurar que utilicen los ingresos y que negocien los contratos de manera beneficiosa, hay que ver que se encuentran esos minerales en aquellos países que están en los primeros puestos del índice de corrupción o de corrupción percibida. Corrupción, mala gestión y mala gobernanza son parte del problema, y estos temas hay que solucionarlos para asegurar que los países se beneficien de estos minerales. A mí me gustaría hablar de reconsideración de riesgos, asignación de riesgos, cláusulas de estabilización, medidas de previsión para asegurar que haya protección en contra de reclamos de cumplimiento en el caso de fuerza mayor u otras razones que impidan el cumplimiento de los contratos. Por ejemplo, se tiene que incluir cambios climáticos o condiciones climáticas extremas como inundaciones, y ya que los eventos climáticos y meteorológicos se han hecho más frecuentes, hay que incluirlo con la inclusión de cláusulas para que las empresas tienen que apoyar la resiliencia a condiciones climáticas, para que tengan que operar las facilidades de manera resiliente, utilizar energía renovable, contratar seguros contra esos riesgos, y también la valoración de lo que significaría un evento de condición meteorológica extremo. Entonces, esto se debería referir a la región. Las cláusulas de estabilización deberían proteger a los gobiernos después de firmar el contrato con la determinada empresa en cuestión. De esta forma se animarían y incentivarían también las inversiones con claras condiciones para las empresas, y limita también la posibilidad de gobiernos de cambiar las reglas todo el rato, lo cual es importante porque los gobiernos tienen un interés propio, y hay que considerar de forma muy cautelosa si se quieren incluir las cláusulas de este tipo. Y si incluirlos, hay que haber reglas para evitar situaciones de riesgo de clima o seguridad, incluyendo una regulación con implicaciones como impuestos de carbono. También el régimen fiscal es muy importante para asegurar que los gobiernos tengan su parte de los ingresos de estos proyectos, y para estar competitivos. A la misma hora, diseñando un régimen en base de la capacidad gubernamental. El gobierno quiere claramente un régimen fiscal
para calcular en base a las capacidades qué es lo que tendrán y dedicarse a cosas como empresas que eviten pagar sus impuestos y las licencias de tarifa variables a lo mejor sean más fáciles, o sea, tarifas de licencia variables más fáciles en comparación con otros regímenes. Voy a añadir un par de cosas sobre medio ambiente. Antes que nada, los minerales críticos están atrayendo empresas nuevas en el sector. Un par de minerales críticos están minando en escala pequeña y las grandes empresas no parecen mostrar demasiado interés. Entonces, los consumidores de los minerales críticos están viendo que otras empresas que las grandes habituales se interesan por ese sector. Y también hay un cambio en la situación de los fondos. Hay nuevas oportunidades de negociación porque esas nuevas empresas no están ligadas por otros contratos en otras partes y no ven sus anteriores contratos en peligro en la negociación. Y también hay unos nuevos problemas que voy a explicar en detalle en unos minutos. Nicola ha hablado de cómo esa industria que utiliza los minerales críticos está cambiando de tecnología todo el tiempo. Por ejemplo, los consumidores de litio para baterías han estado reemplazando el litio por otros minerales y la demanda está cambiando en los minerales. Esto es algo que tenemos que ver. Y en la negociación de contratos por minerales críticos, estos 3 puntos que acabo de mencionar son importantes. Además, provisiones sobre el trabajo y esa labor va a seguir. De esto voy a hablar en un momento también. Segundo, el incremento en presión diplomática en la negociación de estos contratos. Los gobiernos de los países de los inversores realmente le dan mucha importancia. Los gobiernos tienen mucha industria automóvil, ahí se necesitan más minerales críticos. Y es muy importante para esos gobiernos ver que sus empresas automovilísticas puedan acceder a minerales críticos. También en energía renovable, los gobiernos se interesan cuando hay empresas que se interesan. Y punto 3, hay una necesidad para negociar los precios para impuestos y regalías, porque muchos de los minerales no se negocian en las bolsas públicas. Voy a comentar sobre cada uno de estos temas. 1, hay que haber cláusulas sobre cómo se opera. O sea, que se mina hasta cierta fecha o se pierde el contrato. Los inversores van a tener que contratar por más volumen de lo que necesitan, porque no saben aún lo que se necesitan. Y van a reservarse los recursos por si acaso. Y este es un problema porque a lo mejor nunca van a empezar operaciones o van a dejar de operar mucho antes de lo previsto. Entonces se necesitan requisitos. O sea, si la empresa no va a pasar a minería, va a perder el permiso. Muchos de estos minerales no se comercian en el mercado abierto. Las regalías o los impuestos corporativos se pueden dedicar a estos metales, pero las transacciones del procesador a la mina
etcétera, pueden ser una cosa interna de la empresa. Muchas empresas verticales se venden a sí mismas, pueden elegir el precio entonces, independientemente de los mercados abiertos. O bien esas ventas se hacen en contratos a largo plazo y las condiciones no son visibles, o bien no es lo que uno quiere utilizar para determinar las regalías o los precios para los impuestos corporativos. Ahí se necesita ayuda para establecer unos acuerdos de precios avanzados en los contratos para no acabar en una disputa que termina en un tribunal de arbitraje, como ya se han dicho algunos casos en la sesión anterior. Yo tengo conocimientos en cómo ayudar a los gobiernos a obtener el dinero, no a gastarlo. Pero bueno, desde luego hay que recordarse una y otra vez que los ingresos de minería vienen de la riqueza que uno tiene en el suelo. Son activos que uno está vaciando y que se van a acabar. Y estos recursos, en la medida de lo posible, tienen que convertirse en otro tipo de recursos, en infraestructura y en otras inversiones. Esto hay que recordarlo constantemente. No gasten este dinero en las necesidades actuales, sino en necesidades de cara al desarrollo. Si yo fuera asesor de un país minero que está negociando un contrato para un mineral que no está por ejemplo, en la bolsa de metales, la Bolsa Internacional de Metales, yo me aseguraría de tener a un experto que conozca bien la negociación de precios. Un ejemplo, Conex ofreció un experto a Liberia para los acuerdos de precios avanzados. Era alguien que había trabajado en el Tesoro de Estados Unidos en el pasado y que participó en las negociaciones de parte de Estados Unidos, es decir, que conocía eso desde el otro lado de la barrera. Y ese experto hizo que los liberianos negociaran una disposición sobre precios que ha funcionado bien. Yo pondría a un experto de este tipo en este contexto, siempre de parte de los gobiernos. Como asesor, siempre estás en una posición. Yo ya no estoy haciendo de asesora, sí que puedo decirlo. Siempre estás en una posición en la que los países no siguen tu consejo y normalmente hay buenas razones para ello. Tú vienes desde fuera y no entiendes todas las cuestiones, todas las particularidades, sobre todo las políticas. Y yo creo que esto ha llevado al peor acuerdo que he visto, que es la insistencia de los gobiernos de incluir acciones, participaciones como pago, pero eso suele ser muy peligroso. Los responsables de los gobiernos piensan que los dividendos de las acciones son el equivalente, por ejemplo, de los impuestos. Y entonces reciben el 50% de los dividendos y esto es como un 50% de los ingresos fiscales. Y no es así. Las acciones, las participaciones en empresas requieren nuevas disposiciones para cubrir otros detalles. Se puede hacer, pero el hecho de que normalmente cuando se incluye una parte de las acciones como pago por los contratos suele ser muy decepcionante y entonces hay que incluir otras disposiciones para proteger al gobierno. Uno de los peores contratos que yo he visto tenían que ver con los gobiernos que aceptaron acciones como pago y sin tomar las precauciones necesarias.